Hola, en este video vamos a hablar del RCP, que es la reanimación cardiopulmonar básica. Primero vamos a ver cómo identificamos cuando es un paro cardíaco o un paro respiratorio. El paro cardíaco es cuando el corazón deja de latir, o sea, deja de bombear sangre al organismo y cesa la circulación. Los órganos vitales quedan desprovistos de oxígeno y produciéndose un caos circulatorio. En el paro respiratorio es cuando los pulmones dejan de funcionar y el individuo no respira y la víctima puede seguir teniendo pulso por unos minutos, pues el corazón y los pulmones siguen oxigenando el cerebro y algunos órganos vitales. El soporte vital básico del RCP básico son la apertura de las vías aéreas, la respiración boca a boca o ventilación y masaje cardíaco externo, donde utilizamos ahí el DEA, que es un desfibrilador externo automático. El paso 1 es valorar el nivel de conciencia de la víctima, pellizcarlo, gritarle o agitarlo a ver si la víctima responde a nuestros estímulos. Siempre también hay que tener en cuenta que dónde se encuentra la víctima, porque si se encuentra en el borde de la calle, de la vereda, en la calle, en medio de una ruta, siempre hay que protegernos nosotros y proteger a la víctima, sobre todo nosotros que tenemos que reanimar a la víctima, y bueno, ahí sería doble fatalidad. Una vez que tenemos ya el sujeto de atención o la víctima en un lugar seguro, vemos que no reacciona, que tiene poco pulso o no tiene pulso, pero respira o respira, no tiene pulso, entonces vamos a valorar esa apertura de las vías aéreas. En ese caso, mientras tanto, vamos a llamar a alguien vamos a gritar que nos den, si estamos en la calle, que nos den ayuda. Que llamen al 911 y que le digan el lugar y con el estado que está, que hay una persona tirada, que está inconsciente, tiene poco pulso o no respira y dónde estamos situados. En caso que estaríamos en un lugar solo, bueno, llamaríamos al 911 y pondríamos el altavoz mientras vamos analizando las cosas. Siempre no hay que perder más de 10 segundos en valorar al paciente o a la víctima. Una vez que se evalúa el estado de conciencia, se activa el SAM y ahí se evalúa la ausencia de respiración. Bueno, empezamos con las comprensiones. Son el ABCD de la víctima es abrir las vías aéreas, ventilar, compresión positiva, hacer las compresiones torácicas y si en el caso que estamos pidiéndole, cuando pedimos la emergencia, también pedimos un desfibrilador si es que lo hay en el lugar. Mientras tanto que nos van ayudando, nosotros ya vamos a valorar la apertura de las vías aéreas como nos vamos a acercar a la víctima, vamos a acercar nuestra oreja cerca de la boca y la nariz y vamos mientras a mirar con nuestros ojos, vamos a ver el movimiento del tórax mientras sentimos el sonido del flujo de aire y oímos el sonido del flujo de aire y sentimos el aire expirado por la víctima en nuestras mejillas. Bueno, una vez que estamos valorando esto, bueno, ya empezamos con nuestros ciclos de compresiones, que son 32, o sea, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Es importante saber que si es ventilatorio, se empiezan con las ventilaciones y luego las compresiones. Y si no, es al revés, cuando es cardíaco se empiezan con las compresiones y ventilaciones. Pero también puede ser que estamos en la calle y no conocemos a la víctima, si nos puede transmitir alguna enfermedad, entonces en ese caso no vamos a hacer las ventilaciones, salvo que tengamos una boquilla, algo que nos proteja.
También es importante que en el momento que vamos a que posicionamos a la víctima, hay que enseguida hacer una extensión de cabeza, o sea, y mentón. O sea, hacemos una extensión de la cabeza, del mentón, la cabeza hacia atrás para que no se o sea, que no se obstruyan las vías aéreas, porque las personas que están inconscientes pueden obstruir las vías aéreas. Entonces hay que tener la elevación del mentón. Eso sí, no hay que, también hay que valorar que no tenga un trauma, que no tenga un golpe, porque ahí sí no podemos tocar a la víctima. Pero si está solamente desvanecida, entonces sí, hacemos el movimiento de extensión hacia atrás del mentón y frente hacia atrás. Ahí ya, bueno, una vez posicionado, ya comenzamos a hacer las compresiones, que tienen que ser 32 a un ritmo de 100 a 120 por minutos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la posición para hacer las compresiones? Tenemos que colocar nuestro talón de la mano dominante y encimado vamos a entrelazar los dedos de la otra mano y solamente apoyar de la mano dominante el talón. Con los brazos tienen que estar extendidos, ¿no? Y posicionados sobre la vertical de las manos. Las piernas también tienen que estar todo en posición recta. Y no flexionar los brazos y hacer las compresiones tienen que ser entre 5 y 6 centímetros de profundidad. ¿Cuándo dejamos de hacer las compresiones? Cuando nos cansamos o llega la emergencia. Si tenemos a alguien que nos ayude, bueno, nos vamos a ir intercalando cada 2 minutos. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, cambiamos. Y hasta que siempre termine. Y si no, seguimos nosotros con las compresiones hasta que nos cansemos o venga la emergencia. En este caso, si llamamos ya, que nos pedimos, si estamos en una pública, que llamen a la emergencia, también pedimos un DEAC, como dijimos, un desfibrilador externo automático. Una vez que lo tenemos, le colocamos los parches al paciente, lo enchufamos, apretamos el botón de encendido. Siempre hay que estar lejos de la víctima, no estar cerca. Entonces, cuando hacemos la descarga, tenemos el que es el operador, el que se encarga de oprimir el botón, tiene que hacer alejar a todas las personas que están cerca de la víctima y dice, entonces aléjense, descarga, aprieta presiona el botón y ahí viene la descarga y seguimos con las compresiones. El aparatito nos va a ir indicando, nos va dando indicaciones. Si hay que hacer otra descarga nos va a avisar, y si no, en caso contrario, si no hay que hacer más, no se hacen más descargas y se siguen con las compresiones, que vamos evaluando también al sujeto o a la víctima de que vaya recuperando pulso. Bueno, bueno, y también tenemos que tener en cuenta que si la víctima tiene pulso, respira, entonces se lo va a lateralizar por media hora de un lado, y luego si no vino en ese momento, en esos media hora la emergencia, se lateraliza del otro lado. Siempre la posición es con del lado que se va a posicionar, el brazo extendido y la pierna semiflexionada del lado que se va a rotar a la víctima, y el lado contrario apoyado así, agarrándose el hombro y la pierna extendida. Entonces se toma a la víctima con de la pierna extendida, de la parte de la pantorrilla y del hombro, y se lateraliza. Y así se deja media hora y se vuelve a hacer lo mismo en caso contrario. Acordémonos que siempre vamos a dejar de hacer las compresiones
hasta que nos llegue la emergencia no se dejan de hacer las compresiones, o salvo que nos cansemos. En el próximo video vamos a hacer la demostración de compresiones y ventilación.